Amén. La próxima semana vamos a comenzar una nueva serie en la temporada de Adviento, en la liturgia, en el calendario tradicional de la iglesia. Adviento comienza hoy. Adviento se refiere a la segunda venida y la celebración de la primera y el recordatorio de la segunda venida. Son dos cosas importantes durante esta temporada que nos lleva hacia el día de Navidad, el día 25, y la próxima semana lanzamos nuestras enseñanzas de la temporada de Adviento. Y quiero invitarte, trae a alguien contigo. Vamos a hablar acerca de un Dios siempre presente, de un Dios eterno y qué implica eso para ti en tu vida, en la de tu familia y en esta Navidad. Como siempre tenemos elementos creativos, tenemos elementos artísticos y sobre todo compartimos la palabra y aprendemos y adoramos juntos a Dios y le damos gracias. Le damos gracias por enviar a su Hijo y cambiar nuestras vidas, no solo aquí, sino en la eternidad también. Eso es la próxima semana, pero esta semana quiero hablarte de uno de mis salmos favoritos. Los salmos son sumamente interesantes porque en realidad tú lees los salmos y es de lo más realista que tú puedes encontrar en toda la literatura poética de la escritura, pero son realistas porque hablan de la problemática diaria del ser humano, habla de los problemas, de las luchas, de las crisis, de las batallas, de los ataques que cada uno de nosotros como ser humano experimenta. Son tan y tan realistas que a veces tú lees los salmos y los temas parecen repetitivos y parecen casi depresivos. Pero la realidad es que no son depresivos, siempre también están plagados de la esperanza que albergamos y guardamos en Dios. Hoy quiero hablarte del Salmo 27. En la iglesia que yo me crié, una de las formas en que se cerraba la reunión o el servicio, el culto, hacíamos una repetición de algunos de los salmos. Y este era uno de los salmos que más se declaraba, se oraba al final de la reunión. Y lo leíamos donde el pastor leía un verso y la congregación leía otro verso. Le llamábamos lectura antifonal. ¿Por qué se llamaba antifonal? Yo asumo es porque era alternado. Pero la realidad es que por la repetición de esos salmos, la repetición de esas lecturas, tú tiendes a memorizar y aprenderte la Biblia y luego a aplicar mucho más esos conceptos. Así que hoy voy a leer el Salmo completo, el Salmo 27, y es un pasaje, tiene 14 versos, si no me equivoco, ¿sí? Y así que es extenso, pero te voy a invitar a que o lo busques en tu pantalla o en tu dispositivo digital o en tu Biblia, o lo puedes mirar en pantalla también justo detrás de mí, pero ve repitiéndolo y ve intentando aprender qué quiere Dios decirte a través de este Salmo 27 que yo quiero compartir con ustedes. Lo vamos a desmenuzar y vamos a ver algunos de los puntos más importantes y sobre todo el tema principal de ese Salmo, que es la hermosura de Dios. La hermosura de Dios. Y ese es un tema sumamente difícil poder platicarlo y explicarlo. Imagínate una persona limitada en capacidad tratar de explicar la belleza de un Dios ilimitado. Pero voy a hacer lo mejor posible y lo voy a enfatizar y darle un giro práctico para que podamos salir de aquí entendiendo mejor qué implica la hermosura de Dios para ti y para mí. El Salmo 27 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá. Y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro.
Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén y amén. La palabra de Dios es vida, ¿verdad? Es viva. Este salmo lo escribe David, el rey David, el que mató a un gigante. Y David es sumamente interesante porque siempre está metido en problemas. Siempre tiene una lucha, siempre tiene una batalla. De adolescente, de joven, cuidaba ovejas y lo perseguían leones, lo perseguían osos y tenía luchas literales, físicas con animales que lo estaban persiguiendo. Lo ungen como rey y joven en su reinado, lo persiguen sus enemigos, tiene que salir corriendo de la capital y lo encuentras en medio del desierto luchando. Como anciano, como viejo, tú pensarías, bueno, ya maduró la cosa. Antes de eso se acuesta con una mujer, manda a matar el marido de ella, tiene un hijo, luego el hijo muere. Siempre anda en una lucha y en un problema. Por eso me gusta David, porque se parece a nosotros. Tiene luchas, problemas, y sin embargo cuando lo describe la Biblia dice que es un hombre con el corazón de Dios. Usted se imagina una persona con ese pedigrí, con ese historial, pero al mismo tiempo es uno de los líderes más famosos del mundo entero. Cientos y miles de años después de su liderazgo, de su reinado, todavía estamos hablando. O sea que su influencia trasciende culturas, trasciende religiones, y hay mucho que podemos aprender acerca de la vida de David y de sus escritos. Era poeta, escritor, cantante, músico, rey, matador, asesino. O sea, el tipo lo tenía todo. Pero hoy vamos a ver el Salmo 27 que él escribe y qué podemos aprender de David, porque nos habla de tres cosas bien importantes. Lo primero, nos da una estructura para tener valor en los momentos más difíciles. Nos da una estructura de valentía en momentos de miedo y de dificultad que él hace. Y eso está descrito en el Salmo. Lo primero, nos habla de una promesa. Nos habla de una promesa y nos dice, hay una promesa, y esa promesa la vamos a ver en los primeros versos. Segundo, él nos dice cómo se cumple esa promesa en tu vida, cómo se cumple esa promesa en tu vida, cómo la puedo ver realizada en mi vida, cómo puedo entenderla y verla realizada, no solo entendida, sino también manejada. Y por último, ¿por qué se cumple esa promesa tan extraordinaria? ¿Por qué se cumple esa promesa? Así que vamos a ver el primer punto. Los primeros dos son más extensos y el último es sumamente breve y corto. Así que cuando te estés durmiendo en el segundo punto y digas, ay, todavía le falta un tercero. El tercero estás advertido, es bien corto, el segundo es mucho más largo. El primero, David dice, el Señor es mi luz y ¿qué? Y mi salvación. ¿A quién temeré? Él está estableciendo una base fundamental en esta conversación. Dice, Él es el baluarte de mi vida, Él es mi fortaleza. ¿Quién podrá amedrentarme? Y Él tenía enemigos por todas partes. Y Él dice, cuando un ejército me asedie, o sea, acampe un ejército alrededor mío, no temerá mi corazón. Y aun cuando una guerra reviente, estalle en mi contra, usted sabe lo que es una guerra montada en contra suya. Eso es lo que David está describiendo. Yo mantendré la confianza. Yo mantendré la confianza. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí entonces? Número uno, que Dios es nuestra fortaleza. Que Dios te mantendrá seguro si confías en Él. Y que deberías poder vivir una vida sin ningún tipo de miedo.
Y esto es difícil y es bueno porque tú y yo lo más seguro tenemos una lista de miedos en nuestra vida. Hay gente que le tiene miedo a la soledad, hay gente que le tiene miedo a la migra, hay gente que le tiene miedo al sistema político, hay gente que le tiene miedo a su jefe, hay gente que le tiene miedo a su pareja, hay gente que le tiene miedo a lo que puede ocurrir, hay gente que tiene... O sea, la lista es interminable. Vivimos en una sociedad en cierta medida paranoica, llena de miedos. Y David, quien era un hombre realmente y literalmente perseguido y asediado, nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay una forma en que tú puedes vivir una vida libre de miedos. Y lo interesante de todo esto es que David habla de este valor y de esta confianza y de este sentido de seguridad en términos asombrosos. Y si no tenemos cuidado, podemos pensar que en esos primeros versos, en esos primeros 3 versos, está la promesa. Pero vamos a ver cómo desglosando esos 3 versos podemos entender mejor el carácter de Dios. Cuando tú los lees por primera vez, parece que estaría diciendo, si tú confías en Dios, no te va a pasar nada malo. Si tú tienes tu seguridad en Dios, no te va a ocurrir nada malo y el Señor te mantendrá a salvo. Eso es lo que uno lo lee y enseguida piensa que eso es lo que significa, pero que nada malo nos va a pasar ni me sucederá si confío en Dios. Nada realmente malo. O sea, me pueden pasar algunas cositas leves, pero si yo confío en Dios, nada malo me va a pasar. Y si leemos otros salmos como los que dicen, caerán 1000 a tu mano derecha y 10,000 a tu izquierda y a ti no llegará ni dañará tu morada. Y si leemos Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas obran para bien de aquel que cree, podemos mal utilizar esos versos y pensar equivocadamente que si yo tengo fe en Dios, nada me va a pasar. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Y eso crea una serie de expectativas de un Dios que no es el Dios descrito en la Biblia, sino es un Dios creado a nuestra imagen y a nuestra semejanza y a nuestros intereses y a nuestra conveniencia. Tendremos, lo que hacemos cuando leemos pasajes como este, tendemos a leer nuestra idea del bien. Tendemos a leer nuestra idea y a interpretar nuestra idea del bien. Insertamos nuestra agenda para nuestras vidas. Leemos pasajes como ese e insertamos nuestra agenda para nuestras vidas. ¿Cuál tiende a ser nuestra agenda? Bueno, está bien que me enferme, pero no quiero nada fatal, no quiero enfermedad permanente. No importa si por un tiempo estoy solo, pero no quiero estar solo permanentemente. Está bien por un tiempo que tenga un trabajo que no me guste, que no me llena, que no usa mis dones, pero no quiero estar ahí permanentemente. No quiero estar solo, quiero tener gente a mi alrededor, quiero estar sano y así sucesivamente. Entonces, cuando tú lees que todo obra para bien de aquel que cree, comenzamos a pensar que nada malo nos debe suceder. Eso no es lo que enseña Romanos, eso no es lo que enseña Pablo, ni tampoco lo que enseña David, ni lo que enseña la Biblia en general. En el verso 5, y quiero darte la base para lo que estoy platicando, es bien sencillo. Mira lo que dice David. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. ¿Tú entiendes lo que está diciendo ahí? No te dice que Él te protegerá del día de la aflicción. Está diciendo en el día de la aflicción, Él te resguardará. Dios dice que Él te protegerá en el día de la angustia. ¿Usted está viendo eso? No le tiene que gustar, pero por lo menos escúchenme para que tenga claridad de qué es lo que dice, porque hay muchas malas interpretaciones que luego traen disgustos en contra de Dios sin haber sido lo que Él ha dicho ni cómo Él se ha descrito a sí mismo. Mira lo que dice el verso 6, para que vean que no solamente me ideé eso con un solo verso. El verso 6 dice, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Me hará prevalecer, en otras palabras, me hará sobresalir cuando yo esté rodeado de mis enemigos. Estar rodeado, ¿qué significa cuando tú estás rodeado? Significa que estás en verdaderos problemas.
Significa que es un problema serio, serio, serio. No estamos hablando de enemigos livianos, de cosas que vienen y van. Aquí dice, Dios te guardará cuando vengan tus enemigos y te rodeen. Cuando te rodee la angustia y el dolor, Él te va a resguardar. Inclusive un salmo como el Salmo 23, que dice el Salmo 23 en el verso 5, aderezas mesa delante de mí. ¿Dónde? Se supone que por lo menos el Salmo 23 usted sepa. En presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? No te dice te voy a aderezar una mesa delante, voy a preparar un banquete. En otras palabras, después que yo haga huir al enemigo o a tus enemigos. No te dice en presencia de tus enemigos. Cuando tú estés ahí en plena batalla y plena lucha, yo te voy a invitar a sentarte a la mesa. Cuando usted se sienta a la mesa a comer, ¿qué significa? Hay una conexión, hay una invitación, hay una oportunidad de fortalecerte. Pero Él dice, en presencia de tus angustiados yo te voy a dar un break. Y te voy a invitar a sentarte en presencia de tus enemigos. ¿Has pensado en eso alguna vez? Que no hay ninguna promesa en el Salmo 23 que dice que Él va a tomar esos enemigos y los va a ahuyentar y los va a quitar. Inclusive Romanos 8:28 que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y eso mucha gente lo toma fuera de contexto y cuando alguien está en problemas le dice, acuérdate que todo obra para bien. Pero no le leen el verso 29. El verso 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A los que conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. En otras palabras, no dice que nada malo va a entrar a tu vida porque estamos destinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Al contrario, dice, nada entrará a tu vida sino aquello que realice la grandeza y la cercanía y la semejanza de Jesucristo en tu vida. Eso es lo que Él está diciendo. Lo que venga en tu contra va también a enfrentarse con la semejanza que tú tienes en Cristo Jesús como una nueva vida. ¿Y por qué es esto? Nos está diciendo, nos está transformando a la imagen de Cristo. Quiere que cada día seamos más como Él. Y nos encantan algunas partes de la vida de Cristo. Pero eso no nos debe sorprender lo que acabamos de leer hasta ahora, porque hubo una gran persona que vivió sobre la tierra, muy, muy grande, amaba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, fue un varón perfecto, un hombre sin pecado, amaba a Dios con toda su alma y con toda su mente, usado por Dios al máximo, y Dios permitió cosas muy, muy, muy malas en su vida. Piensa en Jesús, piensa en su vida, nunca tuvo amigos que lo entendieran. Si no, léase los evangelios. Nunca tuvo amigos que lo entendieran. Nunca ni se casó ni tuvo hijos. Nunca tuvo la felicidad ni de un matrimonio ni la alegría de tener hijos. Lo golpearon, lo torturaron, lo destruyeron, lo mataron. Fue rechazado y ese fue el final de su vida. Son cosas muy, muy malas. Y Romanos 8:29 dice, cada día te estamos haciendo más a la imagen de Cristo. Significa seguridad en medio de los problemas. La seguridad no quiere decir que los problemas no van a venir. Significa que tú tienes una seguridad distinta en medio de los problemas. La promesa es que en medio de tu problema, todas las partes importantes de ti estarán completamente a salvos. La promesa es que cuando vengan los problemas, todas las partes importantes de ti estarán completamente a salvo. Tu espíritu, tu alma, la fuente de tu gozo, de tu paz, tu salvación. Y puedo hacerte una lista completa de lo que el enemigo no puede destruir en medio de tus problemas. Significa todo esto que hay una condición que tú y yo como cristianos podemos estar y vivir en ella para poder moverte en un mundo confiado. Confiado.
y eliminar de tu vida el miedo. Eso es lo que nos estaba enseñando David. Él tenía todas las razones posibles para vivir en miedo, pero él dice, hay una forma aquí en que tú puedes vivir confiado y libre de miedo y siendo absolutamente intrépido y valiente, conquistando, alcanzando, reinando, ministrando y haciendo todo lo que Dios tiene para ti. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos y el miedo al que nos hemos sometido. Y eso es lo que el enemigo quiere traer sobre tu vida. Miedo, miedo y miedo y temor. ¿Cómo alcanzamos ese lugar donde estamos, donde David dice, no temeré? No temeré, no temeré. Si viene un ejército y me asedia, no temeré. Y voy a vivir en la promesa de esa condición. En otras palabras, si confío en Dios, mi corazón será fuerte. Si confío en Dios, mi corazón será fuerte. No tendré miedo de nada. Mi corazón, mi cabeza se exaltarán sobre mis enemigos que me rodean. Lo que la promesa nos da es una confianza absoluta, una confianza completa, una seguridad en medio de los problemas. Eso es bien diferente a lo que la cultura nos ha creado a la imagen de Dios. La cultura nos dice, bueno, tú tienes que pedirle a Dios y si Él no te complace, dale la espalda. Esa es una estrategia totalmente desvirtuada y del enemigo de tu alma para alejarte de Dios. Pero nos sentimos complacidos con esa teología que no tiene nada que ver, al menos con el Dios bíblico, con el Dios de la Biblia o con el Dios del cristianismo. Vamos a ver, ya vimos cuál es la promesa. Ahora vamos a ver cómo se cumple esa promesa. ¿Cómo yo puedo vivir en esa confianza? ¿Cómo yo puedo vivir en esa seguridad que Dios le dio a David y que David vivió en ella? No dice solo cuál es la promesa, sino que nos dice cómo se cumple en nuestras vidas y es bien simple. Inmediatamente en los versos 1, 2 y 3, él explica cómo se cumple. Vamos al verso número 4. David dice, yo estaré a salvo si yo obtengo una sola cosa. Yo estaré seguro si obtengo una sola cosa. Yo estaré con plena confianza si tengo una sola cosa. Y no te lo deja adivinarlo, exactamente te lo define. Una sola cosa, dice el verso 4, le pido al Señor. Una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. ¿Tú estás conmigo hasta aquí? Mucha gente busca a Dios y persigue otras cosas que no son Dios. Quieren cosas, pero lo menos que quieren es a Dios. Quieren milagros, quieren oportunidades, quieren sanidades, quieren tantas y tantas cosas. Y Dios es un Dios bueno que te da y te da. Pero Él quiere que sobre todas las cosas tú lo busques a Él y no lo que Él te puede dar. Hay una diferencia significativa entre esos dos tipos de personas. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor. En otras palabras, habitar en su presencia. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar ¿qué? La hermosura del Señor. Para contemplar la hermosura del Señor. Y usted dice, pero así de simple. Así de simple. Una sola cosa. Algunos de nosotros que no podemos manejar más de una cosa, si no, pregúntale a Nair cuando me pide 3 cosas del supermercado. Siempre le llevo una. Era lo último que me pidió, lo primero. Pero para los que no nos acordamos de listas largas, esto es fenomenal. Solo busca una cosa. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. En otras palabras, habitar en su presencia para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su santo templo. O sea, donde Él habita. Este es el corazón del Salmo. Si tú lees ese Salmo, los primeros versos te hacen pensar que este Salmo es acerca de confianza y seguridad. Ese es el subproducto de la esencia de este Salmo. La esencia de este Salmo es el verso número 4. Contemplar la hermosura de Dios y recrearte en Él. Y Él te dice, esta es la fórmula para ser valiente. Y yo le creo, porque todavía estamos hablando de su liderazgo. Echemos un vistazo a esa declaración en el verso 4 y luego, ¿cómo lo haces? ¿Cómo contempla la hermosura de Dios? Suena sencillo, es sencillo, pero requiere de iniciativa y requiere una decisión.
y requiere de constancia y requiere de que usted sea intencional. Diga intencional. De que usted sea intencional y no se pierda con todas las demás cosas a su alrededor. Te dije hace un momento, David siempre estaba metido en problemas, pero es un gran líder. Y vamos a ver lo que David estaba haciendo aquí y cómo él nos da una estructura para la valentía. En primer lugar, lo primero que David dice es: elimina las expectativas de una vida fácil. Elimina las expectativas de una vida fácil y refina tu comprensión de la seguridad. Y refina tu comprensión de la seguridad. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Vas a estar continuamente deprimido y decepcionado. Eso es lo primero que hay que hacer. Elimina las expectativas de una vida fácil y refina. Dale mayor atención y comprensión al significado de lo que es seguridad. Te das cuenta de que es posible vivir una vida plena, llena de confianza y valentía si haces eso. Pero en segundo lugar, tienes que aprender a contemplar la hermosura del Señor. Tienes que aprender a contemplar la hermosura del Señor. Jonathan Edwards, un gran teólogo norteamericano, si estás buscando material para leer, es excelente. Algo que él menciona continuamente y repetidamente en sus escritos y que lo puede ver a través de todos los salmos. Edwards habla acerca de la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona religiosa. Él habla acerca de la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona religiosa. La diferencia entre una persona que ha sido regenerada por Cristo, una persona que es una nueva criatura en Cristo, un cristiano con un corazón renovado por el Espíritu Santo. La diferencia entre un verdadero cristiano regenerado y renovado por el Espíritu Santo y una persona religiosa es que la persona religiosa encuentra útil a Dios. La persona religiosa encuentra útil a Dios, pero el verdadero cristiano encuentra hermoso a Dios. ¿Está viendo la diferencia? Esto puede revolucionar tu relación con Dios aquí y hoy. Por eso Él nos da su palabra. Una persona religiosa encuentra a Dios útil. Que si usted está con alguien y su pareja, digámoslo, es una pareja de novios o de matrimonio, y le diga: yo estoy contigo por lo que me puedes dar. O una persona que diga: yo estoy contigo por tu hermosura interna y externa. ¿Usted ve la diferencia? Esa es la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios. Edwards diría: un cristiano y una persona religiosa los pone al lado juntos y ambos pueden ser obedientes a Dios. Déjame ir más lejos. Ambos pueden estar comprometidos con Dios, muy comprometidos. Ambos pueden estar inclinándose ante Dios. Ambos pueden estar sometiéndose a Dios. Inclusive pueden estar ambos buscando desesperadamente a Dios. Y usted dice: pero ¿cómo así? Porque las conductas externas son bien similares, pero la diferencia está en el corazón y la razón por mi búsqueda desesperada de Dios. Uno, el religioso, está desesperado por lo que Dios puede hacer por él. Se inclina, ora, viene a la iglesia, da, es generoso y sirve. El otro está desesperado porque ha contemplado la hermosura de Dios y sirve y está desesperado y lo busca y lee y está comprometido y es generoso. Y usted mira a ambos y se parecen muchísimo. Pero la diferencia significativa está en que uno ha encontrado que Dios es bueno. El otro está buscando a Dios para ver qué Dios le puede dar. Y el día que Dios no le dé lo que él o ella quiere, le da la espalda y dice: aquí se acabó. Esa es la desventaja cuando nosotros tenemos una visión distorsionada de Dios. Y luego decimos: es que Él no me dio lo que yo quería. Dios no está aquí para darte lo que tú quieres. Lo que tú quieres ya Él te lo dio 2000 años atrás. Su único hijo sacrificado pagó tus pecados y te dio eternidad en Él. Con eso nada más yo puedo vivir agradecido el resto de mi vida y no me debe un 5. Pero la persona que no mira a Dios por quien verdaderamente Él es, continuamente termina decepcionado por un Dios creado por la cultura, creado a nuestra propia imagen, en lugar de nosotros ir siendo recreados en la imagen. Cuando Dios viene a Abraham, el religioso es impulsado
El religioso es impulsado por su necesidad. El cristiano es atraído por la hermosura de Dios. El religioso es impulsado y el cristiano es atraído. Esa es la diferencia entre la persona religiosa que puede estar desesperada por Dios. La persona religiosa ha encontrado algo hermoso y va a Dios a buscarlo. Y cuando Dios no se lo da, se va. La persona religiosa quiere lo que Dios le puede dar. Un verdadero cristiano, por encima de todo, quiere una sola cosa, y ese es Dios mismo. Esa pregunta es para todos, sea que estés aquí por primera vez y hayas llegado por primera vez buscando. Es hermoso que Dios está aquí porque vino a encontrarse contigo. O tú hayas estado decepcionado porque piensas que Dios te prometió y luego no te lo dio o te lo quitó. Hoy es un día extraordinario para poder derrumbar la ideología falsa y la estructura falsa que habíamos creado acerca de Dios y acercarnos a Él. No por lo que te puede dar o lo que te quitó o no te dio, sino por quien Él verdaderamente es. Esa es la fórmula que David nos está dando. Luego mira lo que dice cuando Dios viene a Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y a quién no le gusta eso? A nadie le amarga un dulce. Yo soy tu escudo, yo soy tu seguridad. Detrás de mí tú estás protegido. Ahora, lo que no le gusta a la gente mucho es la próxima parte del verso, que dice: y muy grande será tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa de Abraham? La gente piensa naciones, pueblo, dinero, trabajo, empleado. Él tenía unas grandes empresas, tenía muchos empleados, pero esa no era la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de un creyente? Dios. Y ahí es que al religioso no le gusta. Yo quiero que me cuide, pero que mi recompensa, eso es todo. Tú eres mi recompensa. Ahí es que no le gusta la cosa. Y eso es lo que Abraham estaba diciendo ahí. No, yo quiero la seguridad, pero yo quiero una familia feliz, yo quiero un buen trabajo, yo quiero que me contesten mis oraciones, yo quiero que me des y le tenemos la lista. No me es suficiente que tú seas mi recompensa. La persona que trata a Dios de esa manera nunca ha visto la hermosura de Dios. Siempre ha visto la mano extendida de Dios. ¿Alguna vez usted ha experimentado una pieza musical que le encante, que le fascine? Una pieza musical que arreste todos sus sentidos. Que usted diga: wow. Y usted casi llora oyendo esa canción o esa pieza musical. O le trae nostalgia, o le trae alegría y le trae sentimiento profundo. Y usted está entregado con la canción. Y si alguien lo interrumpe, olvídate, le sale el monstruo. Pero usted está entregado a esa canción. ¿Por qué? Porque usted está contemplando la belleza de esa canción. Usted no dice: ¿y esta canción para qué me va a ser útil? No, usted dice: wow, qué notas, qué lírica, qué letra, qué increíble, qué poder, qué esencia. ¿Por qué? Porque usted no le gusta una canción por lo que pueda sacar de ella, sino por la hermosura de esa canción. En cierta medida es un ejemplo bien limitado de Dios. Usted no puede venir a Dios por lo que puede sacar de Él, sino que llega un momento en que David dijo: yo vengo rendido a Dios por su hermosura. Eso es lo único que yo quiero. He probado a Dios y sé que Él es bueno. Sé que Él es bueno. Así que así es con Jesús. Para el cristiano, Dios es la máxima hermosura. Para el cristiano, Dios es la máxima hermosura. En otras palabras, eso es lo único que yo deseo. Eso es lo único que yo busco y quiero. Entonces es una dulzura incomparable que está completamente escondida para los no creyentes. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, que yo le diga a alguien la hermosura de Dios es lo único que, según David, es suficiente para eliminar el miedo, vivir con valentía y vivir una vida cambiada. Y tú dices: ¿estás loco? Si tú no ves que yo ando en busca de esto y de esto y de esto, porque eso es lo que verdaderamente me va a llenar a mí. En otras palabras, estás diciendo: yo he cambiado la hermosura de Dios por la hermosura de todas estas cosas. Y si yo obtengo la hermosura de esas cosas, yo voy a estar bien, sin miedo y con valentía.
Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los no creyentes pueden saber de oída acerca de la hermosura de Dios. Inclusive pueden escribir piezas, canciones y poemas acerca de la belleza, pero es solo un cristiano que ha sido tocado por Dios que puede contemplar la hermosura profunda de Dios y hablar de la hermosura de Dios, porque la ha vivido, la ha experimentado y la ha contemplado. ¿Usted ve la diferencia significativa? Hay gente que puede hablar de la belleza, pero a través de un nuevo nacimiento en Cristo, tú puedes contemplar su belleza y decir, esto es más que suficiente para mí. No tengo que ir a ninguna otra cosa. Llevo una vida entera buscando satisfacer y buscando eliminar el miedo, y aquí lo encontré. Los no creyentes pueden saber de eso, pero un creyente ha experimentado en su alma un vistazo a la dulzura celestial. Ha experimentado un sentido nuevo de comunión con Dios que no ha experimentado en ningún otro contexto en su vida. Experimenta una amistad con Dios, experimenta la excelencia de Dios con una nueva luz que nunca había entrado en su mente ni en su corazón. Esa es la diferencia. Uno lo alcanza a través del intelecto y experiencias limitadas. Otro lo alcanzas a través del Espíritu de Dios viviente en ti. Esa es la diferencia que Pablo nos está enseñando en 1 Corintios 2:14. Una persona religiosa ora y dice, es que yo no saco nada de esto, es que yo empiezo a orar y me pierdo, es que yo empiezo a orar y ya no duro más de 5 minutos, es que Dios nunca contesta mis oraciones. Cualquier coincidencia con la realidad cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero un cristiano es alguien que encuentra que la alabanza, la adoración y la contemplación de Dios es lo más profundo y satisfactorio de la oración. Nuestros pedidos, el pan nuestro de cada día, el Señor nos enseña a pedirlo. Pero cuando pensamos que lo más profundo de nuestra relación con Él son nuestros pedidos, nos estamos perdiendo de la profundidad de una relación que es transformadora, que lo cambia todo. Un cristiano es alguien que dice, realmente lo veo y es diferente y quiero orar en su presencia, disfrutar su hermosura, y aquí está la diferencia. Hay una seguridad en Dios, aun cuando batallas para orar. Aun cuando hay días que no te levantas con el ánimo de orar, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que ahí está su hermosura. Una sola cosa quiero y es contemplar su belleza y vivir en su presencia, hacer mi trabajo en su presencia, vivir en su presencia en mi matrimonio, cómo crío a mis hijos, en mis problemas, cuando me siento rodeado, cuando tengo miedo, cuando estoy en crisis, cuando estoy solo. Yo quiero contemplar la hermosura de Dios en cada instante. ¿Hay espacio para pedir? Claro que hay espacio para pedir. Si alguien tiene, es Él. Pero hay una diferencia significativa. Estamos hablando de cómo profundizar en nuestra relación con Él. Salmo 34:8, que es lo que David nos está diciendo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y eso es lo que está haciendo David. Vamos a ver un aspecto bien práctico antes de pasar al último punto. Yo quiero terminar con algo práctico acerca de lo que significa contemplar la hermosura. Te hice un caso, te describí un caso de lo importante que es. Pero lo que David realmente está hablando aquí es menos de oración. Ni es menos que la oración, ni es más que la oración. Él está hablando de algo aquí, y esta es mi sugerencia. Si tú quieres contemplar al Señor y ver su hermosura y su belleza, y no tienes ni idea de lo que yo estoy hablando, lo primero que tienes que hacer es ir a las Escrituras. Los Salmos es uno de los mejores lugares para comenzar. Tienes que ir a encontrar la verdad acerca de Dios. No la idea que yo creé consumista acerca de Dios, de acuerdo a mi conveniencia, sino que tienes que abrir tus ojos espirituales. Cuando yo abro mis ojos y veo algo, es un reflejo de lo que está fuera de mí. Lo que yo estoy viendo no está en mí. No lo puedo ir a buscar en mí. Cuando yo miro hacia las puertas y veo el rótulo que dice salida de emergencia,
Estoy viendo una pequeña luz que resplandece, que tiene letras, tiene tamaño, y eso viene a mí y yo lo defino y le doy significado. Cuando yo abro los ojos y veo algo es porque hay un reflejo que me ha llegado. Estoy viendo lo que me llegó. El Salmo 1 habla de ese reflejo. Y no es solo estudiar la Biblia, es meditar. El Salmo 1 verso 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. Medita día y noche en la ley del Señor. En otras palabras, en la palabra del Señor. Y sabes que la palabra meditación que se utiliza aquí en hebreo es la misma palabra que se utiliza cuando una vaca está rumiando el alimento. ¿Usted sabe lo que es animales que rumean su alimento? Lo mastican, se lo tragan. En uno de las vacas no sé cuántos estómagos tienen, como 70, pero en uno de sus estómagos y dice, eso estaba bueno, déjame sacarlo de nuevo, y vuelve y lo rumea y lo mastica y encuentra en ese bolo de alimento una dulzura y algo que lo sigue masticando y lo sigue masticando. ¿Sabes que esa es la mejor alegoría que puede utilizar para la palabra meditar? Significa que tú andas rumiando y lo repites y lo miras. Tú lo masticas. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, le estás tratando de sacar dulzura. No la lees por obligación, le estás tratando de sacar dulzura. No solo estás tratando de obtener información cuando tú meditas en la palabra de Dios, sino que la repites y una y otra vez y asumes que ahí donde tú ves algo que no entiendes, hay algo que es bueno para ti. Hay algo que es bueno para ti y tú estás tratando de repetirla porque la quieres meter en tu corazón. Quieres meter la palabra de Dios y hacerla parte de ti. Escucha esto bien, existe una gran diferencia entre la lectura informativa y la lectura formativa. Hay lectura informativa y ahí es donde tú tienes que empezar, pero hay lectura formativa. ¿Qué es la lectura informativa? En la lectura informativa estás leyendo la escritura para obtener información, tú le estás haciendo preguntas al texto. Pero es que yo no entiendo, y buscas un diccionario y buscas un comentario bíblico y le preguntas a alguien, no te quedas que eso yo no lo entendí. No, tú dices, yo quiero encontrar la hermosura de Dios y aquí es donde se encuentra. Aquí está el secreto y dónde se encuentra. Y tú comienzas a preguntar, a estudiar, y esa es la lectura informativa. Y es la primera que debes hacer porque es importante que la entiendas. Debes entender el texto, el pasaje. Pero en la lectura formativa, a la lectura del texto bíblico te está examinando a ti. La lectura del verso bíblico ahora te hace preguntas a ti en torno a tu formación. El texto te está formando, el texto te está definiendo. ¿Y qué hace? Lo lees despacio. Hay gente que dice, no, porque es rápido y me duermo. Imagínese despacio. Estamos hablando, tú estás descubriendo la hermosura de Dios. Y esto no se hace a la ligera. Hay cosas que nunca se ponen a la ligera. No son buenas, por lo menos. Lo lees despacio, lo lees repetidamente, pero sobre todo lo lees en presencia de Dios. Porque usted no está solo. Cuando usted es un creyente y usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo en usted al momento de recibirlo y decirle, Señor, yo voy a leer tu palabra en tu presencia. ¿Cuál sería tu actitud al leer la Biblia por tu cuenta y solito a cuando lo haces en presencia de Dios? Y ya tú comienzas a interactuar no solo con el texto ahora empieza a interactuar contigo. Eso no es oración, tampoco es estudio de la Biblia, es algo en el medio. Por decirlo así, la meditación es la sección media de la oscilación del péndulo de tu corazón entre el estudio de la Biblia y la oración. ¿Qué quiero decir con esa frase tan linda? Que es un péndulo. Ni es estudio, ni es oración, es algo entre medio donde tu alma está sedienta por la hermosura de Dios. ¿Usted está entendiendo la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano? El religioso se aburre de todo. Ay, ya es domingo, ya pasaron las 2 y todavía sigue hablando. No, está bien, ya casi termino. Pero ¿qué le pasa al buen creyente? Dice, no, yo quiero leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a encontrarlo a Él.
Y cuando yo lo encuentro a Él y encuentro su hermosura, hay algo que ocurre dentro de mí. Hay un fuego y usted se enciende. ¿Usted ha estado encendido por alguien o por algo alguna vez? Si no, nunca se ha enamorado. Yo espero que sí, porque es bien bueno cuando usted siente ese fuego por alguien. ¿Sabes que el Salmo 39:3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí? En mi meditación se encendió un fuego y así proferí con mi lengua. A veces dice, no, pues que la cosa está apagada. El fuego empieza en ti. El fuego empieza cuando tú descubres la hermosura de un Dios grandioso, increíble, extraordinario. Cuando tú entiendes de alguna manera su majestad, su poder, su fuerza, su grandeza, su soberanía, su esplendor, su magnificencia. Hay algo que empieza en ti y tú dices, aquí está pasando algo diferente. Se enciende algo en ti a través de la meditación. Pero eso no puede pasar en el carro, no puede pasar 5 minutos antes. Usted tiene que dedicarle tiempo a la relación con Dios, como usted le dedica tiempo a cualquier otra persona en su vida que su relación es significativa. Si usted le dedica atención y esfuerzo y tiempo a una relación, ¿qué pasa con esa relación? Se fortalece. Pero si mi relación es nada más, hola, ¿cómo estás? Bien, los niños, bien, bien, bien. ¿Qué pasa con ese matrimonio? Se va distanciando y luego los niños se van y dicen, ¿quién eres? ¿Y quién eres? ¿Y qué haces aquí? No, pues vamos a quedarnos porque los gastos es conveniente, pero no hay un fuego. Cuando no hay un fuego encendido, somos religiosos, no somos cristianos. Salmo 39:3. Y tú comienzas a descubrir la hermosura de Dios. Hay 3 tipos de hermosura, no te puedo dar todos los versos hoy, pero esta es la segunda. Esta es la hermosura de su sabiduría, de su arte, de su equilibrio, de su diseño. Y la tercera es la hermosura de su gracia, de su delicadeza, de su paciencia, de su misericordia, de su belleza. Yo no sé tú, pero solo con leer esto, hay algo que comienza a encenderse en mí. ¿Sabes qué es? El corazón que Dios ha puesto en ti para conectarte a Él. ¿Sabes lo que eso significa? Si esto te movió un poquitín, aunque sea, hay dentro de ti, en lo profundo de ti, un corazón que desea estar cercano a Dios. Hay un corazón en ti que desea ver la hermosura de Dios. Yo quiero más de eso. No queremos más religión, no queremos más ritos, no queremos más actividad. ¿Sabes lo que queremos? La hermosura, contemplar esa sola cosa, la hermosura de Dios. ¿Y sabes qué? La ironía de todo esto es que cuanto más expresas la hermosura de Dios, más la ves realmente. Mientras más lo dices, más lo saboreas. Cuando usted está enamorado de alguien y usted le explica a esa persona que está enamorado de él, ¿qué ocurre? Usted se apasiona más por esa persona. Y cuando usted empieza a mirar de la hermosura, de la grandeza, y usted empieza a meditarlo, y Dios deposita en ti ese fuego y ese encendido, y tú comienzas a decirle, Dios, tú eres hermoso, tú eres grandioso, tú eres increíble. Gracias por haber estado conmigo y caminado conmigo en cada época y en cada momento y en cada una de mis luchas. Tú comienzas a enamorar a Dios. Hay una diferencia. Porque ya tú estás repitiéndole a Él la grandeza de quien Él es y la verdad de quien Él es. Versus una relación seca, no me has dado esto, no me has dado aquello, no me has venido, ya vengo a ti otra vez. Y es más, voy a ir a la iglesia este mes por completo. Usted ve la diferencia. Esa relación no va para ningún lado. Lo bueno es que Dios es amoroso y nunca, nunca se da por vencido. Por eso el corazón me dice... En el verso 8, el corazón me dice, eso es lo que te estaba diciendo tu corazón mientras yo lo leía, busca su rostro. Y yo, Señor, busco tu rostro. No te escondas de mí. Los primeros versos, David estaba valiente. Después en el medio la cosa se pone difícil y ya aquí dice, estoy orando pero no te encuentro. Le está diciendo, no te escondas de mí. ¿Cuándo usted le dice a alguien que no se esconda de usted? Cuando está escondido. Aparentemente no lo encontré. Dice, te busco y te deseo y quiero estar contigo. O sea, no me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. No me des la espalda. Y ahí es donde vemos este último punto. ¿Por qué se puede cumplir en tu vida con toda certeza y con toda seguridad de que Él nunca te va a abandonar? Porque Jesús
el perfecto Hijo de Dios, cuando vino a la tierra en el jardín de Getsemaní, él buscaba una sola cosa, era lo que buscaba Jesús: la hermosura de su Padre, la hermosura de Dios. Y en el jardín de Getsemaní sintió la espalda de Dios. Colgado en una cruz sintió la espalda de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso con su propio Hijo? Para que tú contaras con la seguridad de que Él cargó todo tu pecado, toda tu vergüenza, todo tu pasado, para que cuentes de seguro que Él nunca, nunca te dará la espalda. De que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Él nunca te dejará. Él con todo te recibirá en sus brazos. Y eso es lo que está describiendo ya David en ese salmo. Él está diciendo: yo tengo tal seguridad, que en el verso 13, una cosa estoy seguro, que yo veré la bondad del Señor aún en mis momentos difíciles. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, ¿qué él hacía? Ensayando las luchas y las dificultades, y decía: aunque mi madre y mi padre me abandonen, yo no voy a estar gastando todo lo que tengo en terapia. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, no voy a ser una víctima. No voy a decir que soy quien soy por lo que me hicieron o dejaron de hacer. Aunque mi padre y mi madre me dejen, tú me vas a recibir con toda seguridad. ¿Qué estaba diciendo ahí? En las luchas más internas de tu vida, cuenta con la seguridad cuando tú has conocido la hermosura. Una sola cosa estoy seguro. Verso 13. He de ver la bondad de Dios. Mi oración es que vayas a tu casa y tomes el Salmo 26 y el Espíritu Santo comience a hacer arder un fuego dentro de ti y una pasión nueva por tu relación con Él, y una búsqueda ya no de cosas, sino una búsqueda profunda de quién Él es. Te invito a ponerte de pie y quiero hacer una oración por ti, mientras invito al equipo de oración a que me acompañe. Toma unos segundos y dile: Señor, gracias por mostrarme una estructura de valentía. Gracias por mostrarme que no debo tener miedo. Que no debo tener miedo. Y oramos para que, Señor, nos ayudes a contemplar tu belleza. Más que solo a leerlo en la Biblia y a decir nuestras oraciones, oramos para que tú nos ayudes a ver toda tu hermosura. Señor, me pregunto si a veces o cuándo fue la última vez que te encontramos hermoso. ¿Cuándo fue la última vez que nos deleitamos en tu presencia y en tu hermosura y se hizo una realidad que impactó todas las áreas de mi vida? Señor, el deseo que muchos sentimos hoy mientras hablábamos de tu belleza, de tu hermosura, pero al mismo tiempo la sequía y el dolor que sentimos por tu ausencia, por la ausencia de tu rostro, prueba que desesperadamente te necesitamos y te deseamos. Habla a nuestros corazones, inunda nuestros corazones hoy para que busquemos tu rostro como la única cosa. Y lo que sí podemos contar por seguro es que tú nos mostrarás tu rostro, porque apartaste tu rostro de tu Hijo para volver tu rostro hacia nosotros siempre, siempre. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias por tu hermosura, y permite que busquemos una sola cosa: estar en tu presencia y disfrutarte a ti. Gracias, oh Dios. Amén y amén.